Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, de lo público y de lo íntimo. Con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? Dedicada a traducir el mundo interior en palabra poética, así decidió vivir una niña que nació en Gijón, Asturias, en 1964. Le tocaron los últimos años de la Guerra Civil Española y tiempo después de ese oscuro episodio, emprendió los viajes que la hicieron llegar hasta México, donde estudió lengua y literaturas hispánicas, y desde entonces aquí han fluido sus sentimientos, sus pensamientos y sus batallas poéticas. «30 años de creación caben en un ejemplar de Poesía Reunida, de 1991 a 2021. Este libro da cuenta de la voz interior que escribe poemas sueltos, visiones de piedra, vaga luz, hacia los flecos del frío, agua amor, viajes al fondo de la O, el espejo de Luzbel, acueductos del sueño y república, entre otros versos maduros que Carmen Nosal comparte en esta emisión de Las Mujeres Contamos. En la cuenta de los días, el 8 de noviembre de 2021, se presentó en la Universidad del Claustro de Sor Juana de la Ciudad de México una obra que, a decir de su autora, constituye una bitácora de viaje poético a lo largo de 30 años de actividad creativa. Ella es nuestra invitada esta noche. Bienvenida. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? Hola, con mucho gusto. Mi nombre es Carmen Nosal. Soy poeta, nací en Asturias, España, en la ciudad de Gijón, y desde 1986 radico aquí en la Ciudad de México. Tengo también la nacionalidad mexicana, además de la española. Mis hijos nacieron aquí en México, también tienen la doble nacionalidad. Y desde ese momento en el que llego a México, pues a lo que me dedico fundamentalmente es a escribir. Estudié en la UNAM lengua y literaturas hispánicas
y también el diplomado en la Escuela de Escritores de SOGEN en escritura creativa. Y bueno, pues en este momento llevo más de 35 años viviendo aquí en la colonia Roma y dedicándome a escribir poesía. Y justamente de esa trayectoria, de la poesía que escribes, vamos a estar conversando esta noche. Muchas gracias por aceptar la invitación, Carmen. Un gusto tenerte en este espacio. Al contrario, gracias a Radio Educación y sobre todo a ti, querida. Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, y en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Gabriela Sosa Martínez y Edith Díaz, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, nos acompaña la poeta Carmen Nosal, con quien conversamos sobre su obra Poesía Reunida, 1991-2021. Carmen, ¿por qué consideras esta obra como una bitácora de viaje poético? Qué bonita pregunta. Pues mira, querida, este libro de Poesía Reunida, 1991-2021, surge de la compilación precisamente de todo lo que he publicado, no todo, no es de todo lo que he escrito, sino de todo lo que he publicado desde 1991 a 2021. Entonces, en estos 30 años de poesía escrita han sucedido muchísimas cosas. Entonces, para mí la poesía tiene que ver con un acto de congruencia de mi vida, es decir, como yo la concibo es un reflejo de cómo yo estoy viendo, viviendo, observando, sintiendo, percibiendo la vida en un momento fenomenológico, digamos, ¿no? Es decir, lo fenomenológico remite al aquí y a la ahora. Entonces, esos aquís y ahoras han sucedido a lo largo de 30 años en distintos escenarios, con distintas personas, y de ahí se va desenvolviendo, digamos, las temáticas de este libro, por lo que esa bitácora a la que aludo tiene que ver un poco con ese viaje interno donde vas poniendo la mirada a lo largo de los años. Es decir, no es lo mismo la escritura cuando tienes 21 años, 22, a cuando tienes 57, ¿no? O sea, te cambian hasta los estrógenos. Entonces, los temas del amor no son los mismos con la pasión que tienes cuando eres joven que cuando eres adulto, ¿no? Entonces, esta bitácora remite fundamentalmente a eso, a esos espacios del viaje interno por el que he transitado a lo largo de estos 30 años. Carmen, de hecho, en la presentación del libro que se llevó a cabo en el claustro de Sor Juana, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, expresabas, hablando de la selección de poemas, en particular de los que escribiste en los primeros años, y te cito, quiero conservar la voz de esa que fui. ¿Quién era esa poeta cuya voz te interesa preservar? ¿Y qué es lo que se quedó en el camino de ella? ¿Y qué es lo que aún hoy está presente, Carmen? Qué buena pregunta. Ni mi terapeuta me haría esa pregunta tan bien hecha. Mira,
A lo largo de mi vida, bueno, pues he tenido una serie de transformaciones obligatorias, como cualquier otro ser humano, para poder adaptarme a este mundo, ¿no? Aquella Carmen de 21 años, pues era una Carmen muy ingenua, creo yo, muy inocente, llena de mucha pasión, de mucho empuje para escribir, para estudiar, para, o sea, estar en este país con muchas ilusiones, con más volada que con el pie en la tierra, diría yo, ¿no? Entonces, esos poemas de esa juventud, de esos 21 años, tienen que ver con esa Carmen, ¿no? Ahorita, a mis 57 años, pues digamos que podría decir que no tengo ingenuidad, muy poca, creo que ninguna ingenuidad, poca inocencia y poca pasión, creo que muy poca pasión, ¿no? Creo que todo eso ha desaparecido, esos también arrebatos de la vida, esa voz también un poco quejumbrosa, doliente, pues creo que se ha quedado en el camino y creo que ha sido para bien, en pos de una transformación hacia tener, como decía antes, no estar tan volada y tener los pies en la tierra, ¿no? Entonces, creo que ahora la voz poética ha cambiado, ha mirado hacia otros lugares, ha podido, por ejemplo, en el libro de República, hablar sobre lo vivido en la Guerra Civil Española por mi familia, sin dramatismos, con una voz que se retira como una mirada observante para poder dar ese testimonio. Y creo que eso es lo que transforma un poco mi voz en la poesía, ¿no? A lo largo de estos años. Carmen, ya nos decías que esta obra que hoy comentamos reúne 30 años de actividad poética y que hay una suerte de viaje interno en lo que tú escribes. ¿Hablarías propiamente de periodos dentro de este transcurrir creativo? Bueno, eso creo que es una pregunta muy elevada para mí, la verdad no lo puedo imaginar así, pero sí podría, más que hablar de periodos, decir que pues mi vida quedó marcada a raíz de la muerte de mi marido, del papá de mis hijos. Cuando mis hijos tenían 1 año y 3 años sucedió pues este acontecimiento que fue realmente una tragedia y eso para mí fue un parteaguas, ¿sabes? Entonces, digamos que puedo hablar de 2 periodos, antes de ser mamá y después de ser mamá, ¿no? Antes de tener a mis hijos y después de tenerlos bajo esta circunstancia de vida que me tocó, ¿no? Entonces, digamos que a partir de ese momento mi poesía cambia. De hecho, escribo unos poemas y dejo de escribir mucho tiempo, ¿no? Me dedico más bien a apuntar, a escribir, pero no a publicar, ¿no? Y como que además me retiro de la vida literaria para criar a mis hijos y estudio aparte especialidades en lo que es la terapia sistémica, la terapia de trauma, el reiki tibetano tántrico, y me inmiscuyo pues a lo largo de estos años en cuestiones espirituales, en una orden sufi, estuve 8 años, en una orden budista 14, 4 en una orden krishnaíta, etcétera, ¿no? Entonces, en ese periodo, mi experiencia de vida es completamente diferente a la que tenía antes de ese acontecimiento y, por tanto, cambia mi voz poética porque cambia mi mirada del mundo, cambia todo. Entiendo que de una manera muy cruda me tocó entender que nada es para siempre, que todo está, digamos, basado en la ley de la impermanencia, en la ley de los cambios y que obviamente uno se tiene que ir modelando a sí mismo para poder adaptarse a toda esta serie de situaciones que te tocan vivir, a veces de manera
abrupta e inesperada y que te permiten, por tanto, hablar, poetizar, escribir, cantar de otra manera, ¿no? Carmen, tú has trabajado por esto que nos comentas mucho con tu vida interna, no solo desde la escritura, desde la poesía, sino también desde otro tipo de experiencias de las cuales ya hablabas. Sí, bueno, pues ahí sí me ha tocado pues poder hacer una reflexión, poder mirar hacia adentro, poder entender qué es lo que está pasando, por qué pasan las cosas cuando te pasan, y cómo, sobre todo, cualquier ser humano tenemos la posibilidad de hundirnos y morirnos o de decidir también vivir eso que nos está pasando de la mejor manera. Y yo elegí esta segunda opción y el día de hoy no me arrepiento porque si yo miro para atrás y me veo hoy a mí misma, no me cambiaría por ningún día anterior de mi vida, ¿sí me explico? El día de hoy, bueno, pues puedo decirte que tengo para mí lo más importante, que es mi paz interna, ¿no? Mi armonía interna, y que me siento más feliz que desgraciada. Entonces, creo que todo ha merecido la pena. Carmen Osal, ¿podrías compartir con nuestras audiencias uno de tus poemas? Pero, por favor, antes de leerlo, darnos el contexto del mismo. Me refiero a qué poemario pertenece, a qué época, qué te preocupaba en el momento de escribirlo. Claro que sí, con mucho gusto. Pues voy a leer un poema que me sigue interesando hasta el momento porque habla pues de una situación que sigue sucediendo en nuestro país, en México, que es la desaparición forzada, ¿no? Y pues es un poema que escribí cuando justamente desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa y fue un momento, creo, convulso para todos los mexicanos y todos los seres internacionalmente hablando que tuvieron contacto con esta experiencia. Y bueno, pues sigue vigente porque pues siguen desapareciendo, ¿no? Entonces voy a leerlo, se llama Las moscas. ¿Quién sino las moscas puede mostrarnos el camino? Ahí están, dicen las moscas, absortas en su danza prehispánica. Ahí están, insisten, murmurando con un zumbido incesante. Ahí están, apuntan las moscas como plañideras adentro del espanto de esa noche, adentro del monte arriba por el que algún día corrieron cuando eran niños. Ahí están los sueños torturados, los pantalones rotos, un tenis, 4 plumas, 2 carcajadas, los vestidos desgarrados, una libreta. Las novias que siguen esperando se preguntan ¿dónde están? Ahí están, responden las moscas, sobrevolando los huesos, el hedor penetrante de los días, la esperanza mutilada, el silencio que gime como viento desollado. Ahí están, todos revueltos, abrazados, con la juventud brillando bajo los párpados. Ahí están, vengan por ellos, dicen las moscas, unidas, haciendo guardia al amanecer. Ahí están, dicen inquietas, ambiguas, impotentes, respirando el olor dulzón de la carne amarga. Ahí están presentes los cuerpos que brillan como pequeñas luciérnagas. Ahí están las moscas nacidas de la compasión, las moscas de la misericordia. Ahí están contando lo que pasó con sus alas turbias y su color azul. Ahí están los ojos más tiernos, los más transparentes, ojos por los que brotan árboles luminosos. Ahí están los rostros llenos de lodo con el corazón intacto, las huellas de sus pasos sobre esta oscura piel llamada patria. Ahí están sus lenguas besables, sus labios agrietados, sus cálidas gargantas, su afónica oración. Ahí están las frentes inclinadas, bendecidas por sus madres antes de salir de casa. Ahí están los que nunca más volvieron, calcinados, molidos, dispersados, aguardando. Ahí están dispuestos, extenuados,
con relojes de arena y voces invencibles. Ahí están con la mirada profunda y las pestañas llenas de polvo y aves. Ahí están los Emilianos, los Panchos, los Chaparritos, los que sabían leer, los que serían distintos. Ahí están las Lupes, las Citlalis, las Juanas y Marías, las artesanas, las costureras, las enamoradas eternas. Ahí están las moscas que sobrevuelan la verdad. Y ahí están todos con el polvo en los guaraches y los puños apretados, los padres, las madres, los hermanos, los abuelos. Ahí están los maestros, los albañiles, los campesinos, las amas de casa con su olla humeante de frijoles heridos. Ahí están, los mataron, los quemaron, los aventaron, como quien tira un saco de piedras en la orilla del mundo. Ahí están, dicen las moscas, con su rumor de letanía, recitando los nombres, los apellidos, la inmensa lista de los que nunca vuelven, la obstinada legión de los despiertos. Carmen Ozal, lo social siempre ha estado bajo tu mirada, ha sido motivo de interés para ti. En este sentido, preguntarte, cuando llegaste a México en los años 80, ¿cuáles son las problemáticas sociales que tú encontrabas en las calles, de las cuales se hablaba en los medios y en los corrillos? ¿Cuáles eran las que llamaban particularmente la atención y cómo sientes que han variado estas problemáticas a lo largo de estos, pues, muchos años ya? Pues sí, mira, recuerdo perfectamente que lo que más me impactó al conocer México fue, por un lado, la diferencia económica que había entre la población. Unas personas eran muy afortunadas económicamente y otras muy desafortunadas económicamente, y ese sesgo era tremendamente contrastante, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que me llamó la atención, porque en España, pues realmente teníamos una clase media que ahora también está bastante vapuleada, pero esa clase media era la que predominaba mayoritariamente. Hablo del año 86, que fue cuando llegué a México. Ahora sigo viendo lo mismo económicamente, ¿no? El otro punto, cuando llegué también me llamó muchísimo la atención la diversidad de culturas que había en México, ¿no? Era impresionante darme cuenta que en media hora podía llegar una hora al Valle del Mezquital y estar rodeada por la cultura otomí, un pueblo en el Valle del Mezquital me tocó trabajar, conocer, también en Quintana Roo con los mayas, en Carrillo Puerto, en Bacalar, Cozumel, Isla Mujeres, toda la zona del sureste mexicano que tuve la fortuna de conocer muy bien durante muchos años. Y la variedad, ¿no?, de culturas indígenas a mí me fascinó. En ese momento, pues para mí era tremendamente impactante darme cuenta que pues eran culturas inmensamente ricas que nadie estaba valorando. Afortunadamente, el día de hoy, con Andrés Manuel López Obrador, estas culturas se han vuelto mucho más visibles, ¿no? Como que los reflectores fueron hacia ellas y se dignificaron y se están dignificando de todos los atropellos cometidos, no solamente por la época de la conquista, sino por la vida cotidiana y actual que sigue sucediendo en este país. Más que hablar de un cambio en la economía, sí siento que hay una transformación en la revalorización de todas estas culturas. Carmen, ¿y qué te impulsó a quedarte en México? ¿Cómo se da esta decisión? Pues esta decisión fue increíble porque me acuerdo que yo vine de vacaciones aquí y en un momento dado fui con unos familiares que habían venido exiliados en la Guerra Civil Española a la Ciudadela. Y en la Ciudadela había una señora indígena, no sé de qué cultura, pero indígena, sentada haciendo unas flores de papel maché bellísimas, delicadísimas, de color rosa fucsia,
con sus manos agrietadas, sus uñas sucias, y cuando vi ese contraste de lo burdo y lo delicado, sentí que así era yo, y que eso mismo que estaba viendo afuera lo tenía yo adentro, y que tenía que estar aquí para modelar algo. No te puedo decir qué me pasó, pero en ese momento volteé, vi a mi tía y le dije, me voy a quedar a vivir aquí. Y la verdad es que siempre he tenido una atracción muy profunda por las culturas indígenas. Cuando yo era pequeña recuerdo que el astronauta que hay en Chiapas, Maya, lo pintaba con rotuladores, con colores, lo coloreaba y sentía una reverencia hacia esta cultura, específicamente del pueblo maya. Y pues fue así, tal cual como te lo digo, y llevo, más creo que 36 años pensando lo mismo. Carmen Osal, hablando de tus orígenes, si nos lo permites, ya nos decías que naciste en España en el periodo franquista, pese a lo cual tenemos entendido que desde tu juventud eliges la izquierda antifascista como un ideal político. ¿Por qué tuvo que ver tu familia en esta decisión? ¿Era la tuya una familia de izquierda? Pues no, precisamente, querida. Fíjate que mi familia, como muchas otras familias en España en ese momento, pues había de todo. O sea, de hecho, la guerra civil se gesta entre familias, en la misma familia. Es decir, en una familia había gente de anarquista o de izquierda o comunista o fascista o falangista, y de esa manera es que sucedió la guerra civil. O sea, la guerra estaba presente en cada casa, mayoritariamente. No se daba la guerra dentro de la casa porque cada quien pensaba de una forma diferente y la intolerancia era brutal, ¿no? Entonces, muchos de los, digamos, parientes, si había una envidia o algún rencor, algún problema no resuelto, pues te denunciaban al bando contrario, tanto fueras fascista como comunista, y bueno, pues así se dieron muchísimos fusilamientos, muchísimas matanzas, muchísimas personas que fueron tiradas literalmente como cosas, desechos en las cunetas de las carreteras, que hasta la fecha son fosas comunes, ¿no? Donde están tanto fascistas como comunistas revueltos, ¿no? Pero mayoritariamente, obviamente hay que decir que fueron los republicanos los que fueron mayoritariamente masacrados y vilipendiados. En mi caso, en mi familia, había de todo. Había personas que tenían la mentalidad de izquierda, comunistas. Tengo un tío que cayó defendiendo la República Española, mi tío Cesario, del que ahora voy a leer un poema si me permites. Y había personas como mi papá, pues de derechas. Y había personas como mi abuela, que le daba igual la izquierda que la derecha, que ella lo que quería era pues vivir en paz y que sus hijos no se pelearan, no se mataran entre sí, no se desaparecieran, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es un tema muy complejo, no es tan sencillo decir aquí en mi casa éramos todos comunistas o todos de derechas. No, así no fue. Yo particularmente me sentí inclinada desde los 13, 14 años por mi propio razonamiento y mi propia tendencia a la izquierda. Hasta la fecha sigo pensando que para mí es lo mejor, y pienso que en este momento hay un cambio muy fuerte en el mundo, porque te podré decir, más allá de la izquierda o de la derecha, creo que mientras en el plato no haya comida y en la cartera no haya dinero, las ideologías no sirven de mucho. Y más allá de hablar de cuestiones filosóficas muy profundas, si no tenemos resuelta la sobrevivencia del día a día, lo demás es para mí secundario. Y creo que el mundo, no solamente en México, en todo el mundo estamos viendo cada vez más esta situación de carencia, esta situación de precariedad, de inseguridad laboral, económica, y por tanto creo que mientras eso no se resuelva, lo demás, como te decía,
pues pasa a un plano secundario sobre este tema hablando, ¿no? Carmen Osal, el poema que vas a compartir con nosotros pertenece a la obra República que mencionabas antes. Así es, este es un poemario que dedico a la memoria de mi tío Cesario, quien murió en la Guerra Civil Española el 1 de diciembre de 1936, a los 24 años, luchando cuerpo a cuerpo durante la batalla del Monte de los Pinos en Asturias, defendiendo la República. También está dedicado a mis hijos Jacín y Rumi y a mi sobrino Mateo para que nunca se rindan. Y lleva un epígrafe, el libro del gran poeta mexicano Rubén Bonifaz Nuño, que dice: así me quiebro porque doblarme nunca supe. Y voy a leer un poema que se titula Gallinas. Una ráfaga, polvo de cal y granizada de Texas. A la prima Soli la dejaron sin casa. Salió huyendo a través de las paredes y encontró a un campesino de guerrera militar cargando un saco. No sabía si era rojo o era azul. ¿Qué llevas ahí?, le dijo Soli. El campo cacareaba. Salvo gallinas sobrevivientes. No quiero que las coman los fascistas. Eso es amor, pensó la prima. Y el hombre le respondió: sin amor no se puede ir a la guerra. Sin amor no se puede ir a la guerra. Se requiere pasión para ir a la guerra, se requiere pasión para vivir, para escribir, Carmen Osal. Sí, se requiere pasión, pero sobre todo ética. Yo creo que el amor tiene la ética y la compasión metida dentro, ¿no? El corazón del amor está lleno de esas cualidades y creo que es muy importante pelear con amor, pelear con ética, pelear con códigos de nobleza, no de manera vil y salvaje. Creo que para todo en esta vida se puede sostener la ética, ¿no? Y defender la ética desde el mejor lugar que tiene el ser humano, que es la dignidad. Carmen Osal, ¿te parece que podemos establecer analogías entre las fosas comunes de la Guerra Civil Española con nuestras fosas clandestinas, producto, sostienen algunos analistas, de la guerra contra el narcotráfico? Pero por supuesto, la problemática sigue siendo la misma, la desaparición forzada, y va a estar hasta que la familia o las personas que reclaman el cuerpo lo tengan, mientras la persona sigue desaparecida, por más que te digan, no, pues murió en la guerra civil, sí, pero ¿dónde está el cuerpo? No, es un tema complejo porque no todo el mundo, aunque uno pensara que sí, quiere abrir fosas, quiere escarbar en el pasado. Yo tengo familiares que no quieren vivir eso y hay que respetarlo, y probablemente habrá familias en México que prefieren no tocar ese tema, pero también hay otras personas que, como yo, sí queremos que se abran las fosas y sí queremos que se entreguen los huesos, aunque no sean completos, y hacer una ceremonia que dignifique a esa persona que cayó o en el campo de combate o que fue desaparecida mientras caminaba por un bosque o por la calle en cualquier lugar de este maravilloso país, ¿verdad? Entonces, Juan Gelman, por ejemplo, es uno de los grandes poetas que habló de ese tema, ¿no? Y que impulsó y que indagó, porque pues él vivió la desaparición de su hijo a través de la experiencia terrible de Videla en Argentina, ¿no? En la dictadura de Argentina. Entonces, no es un tema nuevo, es un tema muy conocido, y ahí donde haya una fosa común, no importa si es España por la guerra o México por las desapariciones o otros muchísimos países, hay una falta de reconocimiento. Claro, ese es mi punto de vista, ¿no? Y justo ahora hay todo un debate en España con qué hacer a partir de que se sacó el cuerpo del dictador Francisco Franco de Baumonde del Valle de los Caídos,
para llevarlo a enterrar a no sé qué pueblo, ¿no? Entonces, en ese momento se empezó a revolver mucho ese tema de qué hacer, ¿no? Con los cuerpos o los restos de los cuerpos, no importa de qué ideología hayan sido. Yo admiro mucho a una persona en España que proviene de Galicia, no voy a decir aquí su nombre, pero se dedica a hacer el rastreo de buscar en la tierra los restos humanos de personas desaparecidas durante la Guerra Civil Española, sin importar, fíjate qué bonito, si son de izquierda o de derecha. Y creo que ahí es donde a mí me gustaría llegar. O sea, finalmente no importa qué pasó o por qué pasó, lo que importa primero es encontrar dónde están y después darles la sepultura para que esta guerra, sea del narcotráfico, sea por ideologías políticas como la guerra civil, cese, porque si no, esto se va a volver una guerra eterna y creo que es demasiada la pérdida que ya tenemos como para continuar así. Por eso celebro a este personaje que está haciendo esta actividad social tan importante en España, como cantidad de mujeres en México que han salido a buscar a sus hijos en los campos mexicanos y que muchas de ellas han sido agredidas, incluso asesinadas por hacerlo, y siguen, y creo que eso, para mí al menos, me postro ante esa actitud. Carmen Nosal, y además subrayar esto, la búsqueda ha sido en nuestro país al menos una actividad que han encabezado, que llevan adelante básicamente las mujeres. Así es, creo que también ese es otro tema fundamental, el poder posicionarte en este mundo más allá de los estigmas o de los disfraces o de los personajes que nos han querido imponer o que hemos también nosotros querido crear para vivir en este mundo, ¿no? Finalmente, más allá de ser hombre o mujer, somos todos pues almas encarnadas en cuerpos físicos y definitivamente como mujeres, ya hablando en un punto de vista no absoluto sino relativo, nuestro papel en el mundo, como ya sabemos desde hace mucho tiempo, pues ha salido de la cocina, ¿no? Para hacer otras cosas en la vida, entre ellas buscar hijos desaparecidos. En esta emisión grabada de Las Mujeres conversamos con la poeta Carmen Nosal. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón, a la mente dejarlo fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin ver. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar. Saludamos esta noche a nuestra compañera Eliud Hernández. Eliud, muy buenas noches. Adelante. Hola, ¿qué tal, Ana Leticia? Saludo con mucho gusto a ti y a las audiencias de Las Mujeres Contamos. 30 años de traducir el mundo interior en palabra poética tiene como resultado encuentros entre lo más íntimo del amor, la espiritualidad y la conciencia social de denuncia que nos obliga a condolernos ante la violencia que vive nuestro país. La voz interior de Carmen Nosal se encuentra con la barbarie exterior que nos afecta porque va alejándonos de la verdad, específicamente en el caso Ayotzinapa, pero también en muchas otras situaciones más. Hoy en Las Mujeres Contamos queremos compartir el punto de vista de un amante de la palabra poética, quien nos acerca desde el sentimiento, emociones y pensar a la poesía de esta autora. Vamos a escucharla. Soy Roxana Elbrich Thomas y quiero hablar de la poesía reunida de Carmen Nosal. Son 30 años de poesía
30 años en los cuales Carmen se decanta, se abre, se desdobla en palabra poética y nos va hablando de su tránsito por la palabra, por esta palabra poética con la cual ella se identifica con el mundo. Ella va abriéndose al conocimiento del mundo, al conocimiento interior, al conocimiento exterior del mundo. En este libro de poesía reunida nos va hablando de su acercamiento al amor erótico, al amor filial, nos habla de su espiritualidad, nos habla en verso medido, nos habla en verso libre, nos habla en ritmos que nos llegan al corazón, que nos llegan al alma, que nos llegan a la memoria, que se incrustan totalmente en nuestra alma y en nuestra memoria de una manera impactante, en estos poemas extraordinarios que ha venido puliendo a lo largo de 30 años Carmen Nosal. Una manera interesantísima en los cuales Carmen demuestra esta interioridad de la palabra poética y esta exterioridad de lo que la afecta, de lo que invade su alma, es el poema Las moscas. Este reflexionar, este condolerse de lo que sucede en la desaparición de los 43 normalistas. Las moscas es un poema doloroso, extraordinario, es un poema que a partir de este recurso de que ahí están las moscas, ahí están los sueños torturados, los pantalones rotos, ahí están estos pobres chicos olvidados, ahí están nacidas de la compasión, estas moscas de la misericordia, estas moscas terribles que están siempre sobre la muerte, sobre la sangre. Y ahí está la voz de Carmen Nosal levantándose firme, levantándose solidaria ante todo eso. Y precisamente así la poesía une almas, la poesía transforma desde lo más profundo el tiempo que nos toca vivir. Muchas gracias, Aliuda Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. En esta emisión conversamos con la poeta Carmen Nosal a propósito de su obra Poesía Reunida 1991-2021. Carmen, ¿en qué momento supiste que ibas a dedicarte a la poesía? Bueno, mira, cuando era muy pequeña tuve la situación de que mi familia me dormía, sobre todo recitándome sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz, de San Juan de la Cruz, de Fray Luis de León, de Santa Teresa de Jesús, es decir, de los místicos españoles y también de Sor Juana. Y por otro lado también me cantaban canciones en bable, asturianas, que estaban llenas de poesía, ¿no? Que venían con la influencia de las jarchas mozárabes. Entonces creo que eso fue algo que marcó mi vida, porque pues imagínate a los 6 meses, 3 meses, estar oyendo todo el tiempo eso, ¿no? Cuando tuve 6 años, 5 años, me vi en la situación de querer hacer un poema que escribí escondiéndome en la cama con una lamparita que tenía para que nadie me viera. El poema pues no lo conservo, pero hablaba del mar Cantábrico, que es un mar maravilloso que está ahí al lado de donde yo nací, y pues de los pescadores, de los marineros, de las sirenas, etcétera, ¿no? Y después de haber escrito ese poema, pasaron muchísimos años
hasta que vine a México a los 21 años y ya al poco tiempo de llegar a México, creo que al mes, empecé a escribir poesía, como que yo requería distanciarme físicamente de mi familia para poder sacar mi voz poética. Entre otras cosas, mi padre, bueno, al que quiero muchísimo, quiero decirte, pero pues él no creía y no le gustaba de la poesía porque pensaba que era una cosa de comunistas en su forma de pensar. Para él no era una buena opción que yo entrara a la Facultad de Filosofía y Letras, y así lo hice aquí en México, pero en España no. Estudié, al contrario, en una universidad privada, diseño de interiores, que era una carrera muy femenina, ¿verdad? Entonces, bueno, pues así las cosas, digamos que a los 21 años, cuando llegué a México, supe que esa era mi verdadera vocación y que a eso me iba a dedicar. Y justo cuando llegaste a México, ¿cómo recuerdas a este país en cuanto a la recepción de la poesía escrita por mujeres? ¿Y qué cambios, si es que los ha habido, se han dado de entonces a la fecha en este aspecto? Bueno, aquí no me voy a extender mucho. Definitivamente, pues sí me tocó darme cuenta de cómo la poesía estaba tomada, era casi una materia tomada por hombres, ¿no? En donde pues predominaban los hombres en todos lados, ¿no? En la política, en las universidades, en los centros culturales, etcétera, ¿no? Entonces, pues obviamente el día de hoy tenemos a mujeres en puestos de poder, por decir algo, simplemente en la cultura. La mayoría son mujeres, ¿no? Las que están dirigiendo instituciones y las que tienen los cargos de mayor responsabilidad. Sin embargo, fíjate que a pesar de que soy mujer y obviamente defiendo los derechos de la mujer a capa y espada, es un tema que en lo particular yo viví de una forma en donde me aislé a hacer mis poemas más allá de lo que pasaba afuera, ¿me entiendes? Digamos que yo seguí produciendo, yo seguí escribiendo, yo seguí pues haciendo mis cosas sin meterme tanto en esa problemática, ¿no? Quizá porque sabía que era una guerra que iba a tomar mucho tiempo, que era una lucha y una transformación necesaria, y porque también te voy a decir algo, más allá de quien tenga el poder, la poesía, no importa si eres mujer o si eres hombre, es una energía que está presente y que se manifiesta o no se manifiesta, así de sencillo, y que no pasa por cuestiones de feminidad o de masculinidad, ¿no? Y bueno, pues como realmente eso era lo que a mí me interesaba, más allá de cualquier otra cosa, por eso me hice como un poco al lado en ese tema. Pero ya que lo traes, me gustaría, si me permites, claro está, leer un poema que tiene que ver un poco con estos horrores que viven las mujeres, que vivimos las mujeres, pero sobre todo las mujeres que han padecido violencia aquí en este país. Escuchamos, Carmen. El poema se titula Ciudad Juárez y está dedicado a sus muertas. Esperabas mi muerte como quien espera una cerveza helada. Aquella noche llegué con la ropa hecha jirones y el cuerpo descarnado, lleno de sangre y tierra. Las uñas que me habían arañado seguían incrustadas en mis costillas. Ordenaste que me levantaran de la calle, igual que se levanta un desperdicio. Recuerdo el sonido lejano de las campanas. 1, 2, 3 violaciones, 4 hombres encapuchados, 5, 6, 7. Sí, debían ser las 7 de la noche cuando todos se fueron a jugar billar y me abandonaron en la carretera semienterrada, ahí entre la basura del pueblo. Recuerdo los ojos de mi padre, brillantes, dulcísimos, que me miraban llenos de amor. Y llegará el día en el que un hombre bueno y trabajador te pedirá que seas su esposa y tú, muy enamorada, le dirás que sí
y ahora es una hermosa familia. No tuve hijos, solo esta memoria que no alcanza a contar heridas ni madrugadas. Carmen Nosal, los poemas que has compartido esta noche con nuestras audiencias, ¿todos ellos están en la obra Poesía Reunida 1991-2021? Sí, por supuesto. Es un libro un poco chonchito para los que normalmente estaba yo acostumbrada a publicar. Tiene unas 355 páginas y están diversos poemarios. Hay un apéndice con datos de traducciones, premios, etcétera. Y también hay un apéndice con prólogos de distintos autores que a lo largo del tiempo tuvieron a bien escribir acerca de mi poesía. De hecho, esta idea de recopilar los prólogos de tus libros y colocarlos al final de la obra, ¿por qué te pareció o por qué les pareció importante hacerlo? Y también háblanos, por favor, de tu relación con Dolores Castro. Ella al menos firma 2 de esos prólogos. Así es, pues mira, el libro la verdad es que fue una iniciativa, una propuesta generosísima de Héctor Gutiérrez Manchorro, el director de la empresa mexicana Conesh Soluciones, que pues apoya la cultura y ha publicado libros no solo mío, sino de otras personas, ¿no? Y ha colaborado en otros proyectos artísticos, aunque su giro no tiene nada que ver en relación a que sea una empresa cultural, es una empresa de facturación. El caso es que cuando tengo esta oportunidad, pensé que era muy importante recopilar todos mis poemarios publicados, porque en este tiempo de pandemia, que fue cuando hice este libro, estaba yo invitada constantemente a participar en estas lecturas vía Zoom. Y para mí se volvió un calvario darme cuenta que ya tenía libros agotados, que si quería leer de un libro, ya no tenía el libro ni yo misma físicamente en la mano, tenía que buscarlo por internet. Se volvió muy complicado. Más allá de cualquier cosa, ordenar todo esto para mí fue muy importante para tenerlo a la mano, para poder yo misma tener una perspectiva de qué era lo que había hecho y para también poderlo compartir con otros. En el tema de los prólogos decidí incluirlos, fue una decisión mía, porque me parece una importantísima contribución de estas personas que en su momento me dieron este regalo de poder escribir unas cuartillas en torno a estos poemas. Y creo que es una forma de honrarlo y de respetarlo. Lo puse hasta el final porque la verdad, yo como lectora nunca leo un prólogo antes de leer el libro, porque no me gusta que me influencie nadie, ¿no? Entonces, pues lo mismo que hice para mí, decidí ofrecerlo de igual forma a los demás, ¿no? Entonces, lo puse hasta el final. Creo que es importante que cada quien lea libremente y al final, si uno quiere decir, mira, ¿cómo lo leyó fulano? Leerlo para tener también la perspectiva de esa otra persona y tener como un complemento. Con la maestra Dolores Castro, bueno, pues tengo una relación desde hace muchísimos años totalmente amorosa y afectiva. A Lolita la conocí cuando yo tenía, creo, 23 años. La conocí en la Casa del Poeta Ramón López Velarde, donde tuve el gusto de trabajar 5 años cuando era muy joven y 3 posteriormente. Laboré 8 años en la Casa del Poeta en 2 etapas de mi vida, ¿no? Y pues ahí conocí a la maestra Dolores Castro, que coincidió, fue también jurado cuando gané el Premio Nacional de Poesía en 1991-92. Entonces ella fue alguien que me dio un espaldarazo muy importante, me llenó de ánimo, me dijo, tienes que seguir adelante, vas muy bien, y siempre ha estado conmigo a lo largo de los años de una u otra forma. Y recientemente, no tan reciente, pero sí antes de la pandemia, fui a visitarla a su casa, ahora que se hizo el homenaje durante la pandemia a ella,
participé con todo cariño y pues, ¿qué te puedo decir? Dolores Castro es una poeta extraordinaria, pero también es una mujer muy particular, porque no todos los poetas extraordinarios han tenido la condición de Dolores, y me refiero a su tremenda generosidad de formar y apoyar a poetas en distintos niveles de su proceso creativo a lo largo de los años. Creo que es una extraordinaria poeta y una mujer totalmente generosa, que te apoya, que te impulsa, que hace lo que pueda para que tú puedas volar. Esa es Dolores Castro para mí. Y aprovecho a mandarle todo mi cariño en este momento en donde no tengo la posibilidad de verla y de visitarla. Carmen, a lo largo de estos 30 años, tu trabajo, tu obra ha merecido diversos reconocimientos. ¿Qué significa para una poeta el que su trabajo sea reconocido? ¿Cómo alimentan estos estímulos el seguir haciendo poesía? Bueno, pues te diré que para mí no es algo irrelevante. Claro que da gusto, claro, para mí es como una fiestita, ¿no? Ay, mira que esto, ay, mira que lo otro, claro que da gusto, pero no es algo fundamental, ni siquiera relevante. Mi compromiso es hacer lo que estoy haciendo y concluir lo que quiero concluir y crear lo que necesito crear. Ahí está mi compromiso, más allá de si está reconocido, no está reconocido, porque a lo largo de los años te diré, aquí en confianza, que finalmente a unos les gusta una cosa, a otros les gusta otra. Unos dicen de esto qué bueno, otros dicen de otro. Y tú no puedes vivir en pos de lo que digan los demás. Entonces creo que es muy fácil que todos caigamos en el momento de querer hablar de las cuestiones poéticas de otros, para bien o para mal, pero finalmente hablando no se construye nada, se construye escribiendo, y para escribir hay que vivir. Eso es lo que a mí me enseñó otra gran poeta, Elsa Cross, por ejemplo. Recuerdo perfectamente que ella fue mi primera jefa en la vida, imagínate, y posteriormente tuve la oportunidad de escucharla, y un día recuerdo que me dijo, antes de los 30 años realmente uno no escribe poesía. Cuando me dijo eso, a mí me cayó como un jarro de agua fría, ¿no? Ni siquiera entendía yo lo que me estaba queriendo ella decir. Entonces, al día de hoy, creo que para mí sí es muy importante escuchar de ciertas personas, como es la doctora Elsa Cross, y de cualquier otra persona, de hecho, ¿no? Pero sobre todo personas que han entregado su vida a la poesía, a la literatura. Para mí sí es importante escuchar lo que tienen que decir al respecto de un libro, y si me dicen, oye, mira, considera esto, por supuesto que lo considero, pero allá a nivel de reconocimientos públicos, premios, etcétera, pues sí, claro, es bonito, pero yo no vivo para ganarme premios. Hay escritores que sí, hay que decirlo, hay escritores, y muy buenos, por cierto, que escriben para mandar una y otra vez a concursos y vivir de eso. Hay gente que se ha ganado 40 premios o 30 premios. No es mi caso, porque yo no produzco con esa finalidad, que tampoco voy a criticar, pero digamos que creo que como poetas no podemos estar dependiendo de ese tipo de cuestiones. El trabajo está en dependencia de la propia poesía y de la propia experiencia de vida. Pues agradecemos muchísimo a nuestra invitada, a Carmen Osal, por su participación en Las Mujeres Contamos, y nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias a todos. Las Mujeres Contamos, un programa hecho por mujeres y hombres en equidad. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias por su atención y hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla
es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres contamos.